Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Buen día para todos los que están llegando nuevamente. Vamos a empezar. Nuestra charla del día de hoy es acerca de un indicador bastante conocido, el indicador estocástico. Sé que es un tema que ya la mayoría conoce, la mayoría ha manejado, pero bueno, es importante tenerlo. Entonces es un indicador bastante interesante en el análisis técnico, muy usado. Como les decía entonces, nuestra charla el día de hoy es acerca de el indicador estocástico. Les pido disculpas un poco por mi voz, he estado afectada estos días por el clima, pero bueno, vamos a intentar que se escuche bien. El creador del indicador se llama George Lane, es un comerciante, educador, orador y analista técnico, y desarrolló y popularizó el oscilador estocástico, que es uno de los indicadores bases dentro del análisis técnico. Tengan en cuenta que las series estocásticas son un concepto muy utilizado y bueno, ya se hizo una aplicabilidad a lo que se consideraba el mercado por parte de George Lane. Este personaje empezó su carrera en los mercados financieros en una empresa en la década de los 50. Luego se unió al grupo de Investment Educators y bueno, fue presidente, realizó una carrera de pedagogía bastante interesante. Conoció todos los aspectos del mercado, trabajando para empresas, para brokers y también trabajando, bueno, en la parte de capacitación. En un artículo en el año 2007 se le pregunta sobre la descripción de su indicador y él dice que la estocástica mide el impulso de los precios. Si usted visualiza un cohete que sube en el aire antes de que pueda bajar, se debe reducir la velocidad y el impulso siempre cambia la dirección antes de cambiar de precio. Este es un poquito el resumen de lo que para él significó su indicador. Y bueno, es un indicador de mercado bastante manejado. Y bueno, tiene su origen en las series estocásticas, como ya les decía, que se comenzaron a aplicar cerca de los años 50 por primera vez y se dieron a conocer ya públicamente de una forma más explícita en los años 80. El estocástico es una variable estadística que se basa en la posición de la cotización con respecto a los máximos y mínimos de la misma en un periodo de tiempo determinado. Perdón, es un oscilador que se mueve entre 0 y 100 y que mediante el cruce de la línea del oscilador o la línea K y de su media móvil o la línea D proporciona señales de compra y venta en el mercado. Matemáticamente pueden ver entonces la expresión como está conformada, donde podemos ver que la línea K es igual al 100% de C menos el mínimo sobre el máximo menos el mínimo. Y la línea D entonces un promedio móvil de K. Generalmente se utiliza el valor de 3 sesiones o 3 periodos. Ok, vamos a seguir entonces analizando. Como les decía, esta es la fórmula matemática del indicador, siendo C el valor de cierre de la última sesión y máximos y mínimos, pues el valor a que ha llegado el precio en términos de máximos y mínimos de la cotización en el periodo que estamos determinando. Los periodos que más utilizamos entonces son 5, 14 o 20 sesiones, que equivalen más o menos a una semana, a un mes. Siempre tengan en cuenta el número de periodos que se utilizan en el indicador para conocer exactamente qué marco de tiempo o de referencia estamos llevando a cabo al hacer nuestro análisis. Bien, esta es la representación gráfica del estocástico. Como les decía, es un indicador bastante utilizado. En la gráfica pueden ver entonces la línea de color azul claro en la parte de abajo donde ven el indicador, que corresponde a la línea K, y luego ven la línea punteada roja que corresponde a la línea media o a la media móvil de las sesiones del estocástico y que está determinada por la línea D. Este es un ejemplo de cómo se cuadra o cómo se grafica el indicador en plataforma. Podemos decir entonces que el estocástico siempre está manejando la situación de la última cotización respecto a sus máximos y mínimos. Por eso es importante, por eso es un indicador tan utilizado y nos permite tener una información muy clara sobre la zona donde el precio se está comportando. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando en un gráfico de semana y digamos estamos hablando de un valor de 10, entonces significa que la
cotización está al 10% de la zona limitada por esos máximos y mínimos. Vamos a ver un ejemplo entonces. En la gráfica ustedes ven que utilizamos un estocástico 533, que significa que vamos a comparar lo que está sucediendo durante las últimas 5 semanas. Este es nuestro periodo utilizado en el ejemplo. ¿Qué sucede entonces si la cotización nos marca que el estocástico se encuentra a un 10%? Significa que estamos a un 10% de los mínimos y a un 90% de los máximos, si mi línea de estocástico está marcando 10. Entonces siempre tengan en cuenta sobre qué zona estamos hablando, sobre qué zonas estamos manejando. En este caso entonces el par tendría un mayor recorrido al alza que a la baja. Esos son términos que hay que ir verificando en un momento dado cuando lo vamos utilizando. A veces se nos vuelve algo rutinario, pero nos salimos un poquito del análisis real y del análisis que tenemos que llevar a cabo y que los indicadores nos generan como tal. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan exactamente qué significa que la línea de estocástico se encuentre en un valor o en otro. Muy bien, aquí en la siguiente gráfica pueden ver entonces las diferentes configuraciones del estocástico. Como bien decíamos, la línea, el precio o el valor del estocástico puede ser aplicado a diferentes variables. Uno al close y otro al low o al high. Les puse la gráfica para que vieran un poco cómo se comporta cada uno. Digamos, cuando manejamos plataformas, siempre por ley está configurado el estocástico al close, pero ven la diferencia con respecto a los niveles que tenemos o que manejamos en cuanto a la línea que nos marca. En el que tenemos aplicado a close estaríamos por debajo de nuestra línea de 20 y ya el que muy por debajo, ya intentando superar esa línea, y en el siguiente, en el que estamos aplicando con respecto a máximos y mínimos, pues el valor ya está sobre la línea de 20. Los valores utilizados generalmente cuando estamos hablando de estocástico o las líneas de referencia, entonces hay diferentes configuraciones. Algunos utilizan 70, 50, 30, otros utilizan 80, 50, 20. Los dos son válidos, personalmente me gustan el 80, 50, 20, así fue como me enseñaron mis maestros y bueno, ha sido un valor muy interesante. No significa que el otro no funcione y no tenga un efecto también en el mercado, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces siempre revisen los niveles en los que se encuentra el estocástico y las figuras que están manejando. Recuerden que siempre les digo que los indicadores técnicos hay que revisar las figuras, los picos o los valles que estén mostrando en sus gráficas, porque este tipo de movimientos es bastante, digamos, correlacionado a lo que va a ser el par o a la dirección que va a tomar. Cuando el estocástico tiene una inclinación o una pendiente muy fuerte, hay que estar atentos al movimiento que está realizando. ¿Dónde se nos van entonces las principales señales de compra y venta? Hay que revisar siempre cuando la línea del estocástico está cortando la media móvil que estamos manejando. Las señales de compra se generan cuando la línea del estocástico K corta de forma ascendente a la media móvil D. Mientras que el estocástico siempre siga por encima de la línea móvil, la posición siempre seguirá siendo compradora. Ojo, hay que estar atento un poco al movimiento y a la posición donde se encuentre el estocástico en la gráfica, cómo se va desarrollando esa operación. Por el contrario, entonces, cuando estamos hablando de señales de venta, la línea del estocástico se va cortando en sentido descendente a su media móvil. Siempre que la línea del estocástico siga por debajo de la media, entonces la posición va a seguir siendo vendedora. Estas son las dos señales de entrada que tenemos o que manejamos en el indicador. Aquí les traje un ejemplo entonces del movimiento. Ven la señal de compra en la primera línea de color rojo sobre la gráfica, donde vemos que el estocástico corta en la parte de abajo, en la zona de sobreventa, corta de forma ascendente a la media móvil y supera o empieza a superar la línea de 20 periodos, la línea de 20 del nivel estocástico. Entonces esta es una señal de compra, vemos el mercado efectivamente corrobora la señal. Cuando les hablo de las pendientes, fíjense un poquito el movimiento
el desplazamiento que está realizando el indicador. Fíjense que no es una pendiente muy bien equilibrada, no ha sido un movimiento tampoco muy brusco. También fíjese un poco con el indicador cómo realiza el movimiento. Me refiero a que si tenemos un corte de la línea o del nivel de 20 y el estocástico en un solo movimiento llega a la zona de 50, significa que está desarrollándose de forma muy rápida y puede ser muy brusco el movimiento y puede que recorte un poco antes de seguir el camino que tiene trazado. Entonces siempre revisen cómo se va desarrollando el indicador, a qué niveles va llegando y en qué periodos de tiempo, si en una sola vela, si en dos velas. Siempre hay que estar atentos un poquito a lo que el indicador nos está mostrando. La señal de venta entonces se produce, como la ven aquí en el siguiente gráfico. Ven que el mercado efectivamente baja. Si ven el pico que hace luego de cruzar el nivel de 80, verán entonces que coincide con una vela de doji o de indecisión y por eso el mercado baja de esa forma tan brusca, siendo un movimiento un poco corto en cuanto al desarrollo, pero el estocástico llega de una vez a la zona o al nivel de 20. También es un indicador que nos permite ver claramente los procesos de divergencia que se estén presentando en el mercado. Algunos sé que los utilizan, como ya les dije, las divergencias son muy fáciles de analizar, son un poco más estrictas al momento de operar con ellas. Entonces tengan un poquito de cuidado cuando lo realicen, porque no conocemos exactamente el marco de tiempo en el que el estocástico, en este caso, o la divergencia o que se presente cualquiera de los indicadores se va a ver cumplida. Entonces hay que tener un poco de control con respecto a cuando realizamos este tipo de operaciones bajo este sistema. En este gráfico entonces vemos la divergencia alcista, la tabla de precios entonces baja, el estocástico va para arriba, los precios caen a un nuevo mínimo más bajo que el anterior, pero el estocástico está dibujando un segundo mínimo menos profundo que el primero, entonces nos da una señal de compra. Y lo mismo ocurre cuando estamos entonces hablando de divergencias bajistas. Los precios alcanzan un máximo más alto que el anterior, pero el estocástico está marcando un segundo máximo más bajo que el primero. Siempre puede mostrar las divergencias entonces el final de una tendencia o de un movimiento y por eso hay que estar atentos al manejo que estamos realizando. Vamos a mirar qué preguntas nos hace. Bien, nos pregunta que si el estocástico es más lento, es decir, la gráfica punteada. A ver, no entiendo la pregunta. El gráfico que ven ahí es un estocástico, está manejado bajo un periodo de 5-3-3, bajo una conformación, o la configuración. Eso vamos a responder a la NT un poquito a Bull Trader, que también nos pregunta es cómo está la configuración o cuál es recomendable. Como les decía, hay configuraciones como 1433 o 533, algunos le hacen variación de 833 para hablar de cerca de 2 meses. Siempre revísenlo, me gusta personalmente el 533, me parece que es un valor bastante intermedio entre el movimiento o el estocástico lento que ustedes conocen. Normalmente en plataformas tenemos un estocástico normal, hay algunas plataformas que nos permiten tener un estocástico acelerado también y uno muy lento, entonces este es el 533 es uno que funciona muy bien. Y el estocástico es la línea azul que ven en gráfica y la línea roja es la media móvil de la que estamos hablando. Aquí entonces en este indicador, como en la mayoría de algunos osciladores, aparece un término que se conoce como sobrecompra y sobreventa. Es un término que en algunas ocasiones es mal utilizado por los traders. Y bueno, hay que tener claridad y hay que usarlo de forma correcta cuando estamos operando. ¿Qué se considera, o en este caso, como ven, el indicador logra superar la zona del nivel de 20 en la primera parte de la gráfica, donde entonces entramos a esa zona conocida o llamada como sobreventa. Y luego entonces al lado derecho de la gráfica van a encontrar, entonces en la tabla de precios vemos también el movimiento que realiza el par y entra entonces en nuestro indicador estocástico para el nivel o la zona de sobrecompra que está por encima del nivel de 80.
Técnicamente el oscilador fue compuesto para que entre 0 y 20 o 0 y 30, como les decía, se encuentre la zona de sobreventa y entre 70 y 100 se encuentra la zona de sobrecompra. Esas son las condiciones generales técnicas del indicador. 533 sirve en periodos de 31 horas, sí, correcto. Inclusive se puede usar también en periodos de 4 horas o en análisis diario si estamos de acuerdo. ¿Qué significa utilizar 5 como periodo? Significa que estamos analizando 5, bien sea horas, o bien sea días, bien sea, si estamos hablando de un indicador de 4 horas, de un time frame de 4 horas, entonces estaremos hablando de 20 horas de trading, 20 horas en que el precio se ha ubicado en determinada zona, cerca o lejos de sus máximos o mínimos. Entonces, por eso es importante utilizarlo. Bien, aquí manejamos entonces el concepto ya, como les decía, de sobrecompra y las operaciones que se realizan. Entonces les marqué una operación en la libra dólar. El estocástico funciona en cualquier par. Es un indicador, un oscilador muy completo y lo utilizan en todo tipo de activos financieros y es un indicador base cuando empezamos a utilizar análisis técnico mercados. Aquí ven entonces lo que sucedió con el precio. Ven el pico en la parte del estocástico, en la gráfica del estocástico o la cima, como les decía. El momento en que el precio hace ese cambio de dirección, recuerden el concepto que leyeron al principio sobre el cohete cuando va a cambiar de movimiento. Sucede exactamente lo mismo acá. Siempre tratamos de encontrar ese impulso en el que se va a generar ese cambio en la dirección y en el movimiento del precio, que es lo más importante. Entonces el mercado se genera un movimiento bajista. El indicador entonces cruza la línea de 80 hacia la parte baja y bueno, logra romper la zona media de 50 y ahí en ese momento entonces en este punto es donde yo les marco la salida de esta operación. Algunos traders no utilizan la zona de 50, simplemente manejan la zona de 0. ¿Qué sucede con la zona de 0? Obviamente estamos hablando de un nivel donde no hay concepto para comparar el precio, entonces a mí me gusta la zona media, porque siempre en los indicadores la zona media es un punto a tener en cuenta cuando estamos realizando operaciones, porque la dirección se vuelve un poquito, si es un movimiento que empieza en 50%, lo que va a hacer es consolidar esa dirección que viene trazada. Aquí hay otro concepto, bueno, vamos a responder lo que nos pregunta. Este indicador se puede usar en todos los time frames, entonces se puede usar en 5 minutos, en 1 minuto también. Tengo una opinión personal con respecto a las gráficas de minuto, espero no ofender a nadie, pero en realidad no me parece viable. Si usted va a utilizar un time frame de corto plazo, el mínimo que debería utilizar debería ser 5 minutos. 1 minuto es demasiado corto y no genera. Muchas veces por eso se hace la afirmación de que los indicadores generan señales falsas. En un time frame de 1 minuto, si estamos analizando el comportamiento de las velas, pues el movimiento es muy errático, muy disperso y en general no acude a tendencias ni a movimientos especiales del mercado. Entonces, no es que el indicador genere señales falsas, es dependiendo de dónde lo estoy utilizando yo, en qué marco de tiempo lo tengo y cómo lo tengo configurado para mi sistema y para mi señal. ¿Es más usado en tendencias o es un mercado lateral? La ventaja personalmente se utilizan, yo lo utilizo para cualquiera de los dos marcos en que se esté desarrollando el mercado. Recuerden un poquito que el mercado no siempre funciona bajo tendencia. Querríamos entrar siempre y conocer exactamente cuándo inicia y cuándo finaliza una tendencia, pero no se logra en todos los casos y no siempre el mercado se encuentra en esos marcos de tendencia completos. Sí existe un manejo del estocástico a nivel de tendencia general en un time frame mayor. Cuando yo lo utilizo en mi gráfico de semana, cuando lo estoy utilizando en un gráfico de 4 horas y estoy realizando operaciones intradía, entonces obviamente voy a tener un comportamiento mucho mejor del precio y voy a encontrar ese rango de movimiento mayor para realizar mis operaciones. Pero cuando estamos hablando de movimientos o laterales, igual el indicador funciona muy bien. Entonces por eso es un buen complemento porque no siempre el mercado se encuentra en tendencia como quisiéramos y como es nuestro gusto operar.
Muy bien, vamos a mirar entonces la siguiente gráfica. Como les decía, entonces ya vimos las entradas que nos genera el mercado en cuanto al concepto de sobrecompra y sobreventa. Bien, entonces el primer sistema corresponde a, yo tengo mi línea de 80, el mercado se está regresando y yo voy hacia venta, entro operaciones en venta en el mercado, si yo voy, vengo subiendo desde el nivel de 0 a 20, se corta el estocástico sobre la línea media y yo cruza el mercado esa línea de 20 o de 30 según mi preferencia, entonces yo entro en compra al mercado. Esta es otra forma de analizar la sobrecompra y sobreventa, que algunos no van a estar muy de acuerdo, pero bueno, siempre hay que conocer todos los conceptos del mercado para poder entender un poquito el movimiento. En estas gráficas entonces van a poder ver que la sobrecompra y sobreventa, entonces lo que se hace no es meter operaciones en contra de lo que está generando ese movimiento, sino en este tipo de sistema lo que se utiliza es, apenas el precio empieza a cruzar la zona o entrar a la zona de sobreventa, yo sé que hay un impulso todavía de ese movimiento. Entonces yo utilizo ese impulso y me adhiero a ese primer impulso que está generando que el precio entre a esa zona o que el par entre a esa zona. Entonces yo, en lugar de entrar, si ven aquí en la primera gráfica donde tengo mi cursor, van a ver que el precio toca la línea de 20 en el estocástico y yo lo que hago es entrar una venta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el precio entonces llegue a, en este caso teníamos un promedio móvil de 20 soportando, entonces hasta ese nivel entro en mi operación. Pero ya no entro una compra, sino entro una venta porque estoy aprovechando ese primer impulso inicial del par entrando a esa zona. Y en esta siguiente gráfica, entonces, en este movimiento, que es un movimiento diario, entonces vemos que fueron 231 puntos en la libra. Y en este movimiento, el siguiente, entonces, también el mercado viene subiendo en su precio, el estocástico viene cruzando la línea de 80, ya había cruzado, si ven en la parte de abajo, a la media móvil, de forma ascendente, apenas cruza el nivel de 80, entonces yo utilizo ese impulso que lo va a llevar a esa zona de sobrecompra y entro en operación. Entonces entro en una operación en 57.83 y salgo en 58.82, son cerca de 100 puntos en este recorrido. Esa es otra manera de utilizar entonces el concepto de sobrecompra y sobreventa. Aquí hay otro ejemplo. Entonces, como les decía, el mercado viene subiendo, en este caso también es para un time frame pequeño, es libra dólar en 5 minutos. Como les dije, el oscilador puede usarse en cualquier time frame, es aplicable a cualquiera, no tiene ninguna restricción. Entonces aquí el mercado también rompe la zona de 80, yo utilizo ese primer impulso, entro en 60.51, salgo en 60.65 y son cerca de 15 puntos en este movimiento. Ahí hace el precio y la cotización, si ven, hacen un valle nuevamente, una cima, perdón, nuevamente, e intentan bajar. Y entonces aquí hay otra situación que yo podría utilizar, en este caso otra operación. Y bueno, esta otra que ven aquí un poco más arriba, entonces ya el indicador también cruza a la parte de sobrecompra. Yo entro en mi operación en 60.76 y salgo en 60.87, que son cerca de 87 puntos. Como ven, estas operaciones son bastante cortas, no estamos hablando de todo el recorrido de tendencia, por eso ustedes pueden ver que puede ser aplicable en cualquiera de los dos escenarios y cualquiera de las dos situaciones de mercado que nos encontremos. Este es entonces otro sistema de operación. En él, entonces ya nos valemos del sistema o la línea media del indicador, la zona de 50. Fíjense que aquí tengo niveles de 70 y 30 que también son válidos. Entonces, en estos casos sirve mucho. Entonces, mi entrada al mercado se cumple cuando el estocástico viene y cruza el nivel de 50. Fíjense aquí en esta primera operación que es un recorrido corto. Igual estamos hablando de euro-dólar 30 minutos. Pero fíjense que aquí no hay tendencia. Quise traérselos para que vieran un poquito que también funciona cuando no estamos, no tenemos una tendencia marcada, sino que estamos en un manejo lateral.
Entonces el mercado simplemente de la zona de 50 a la zona de 80 nos da un recorrido corto, en este caso son 16 pips nada más. Y en la siguiente operación, entonces también el mercado cruza la zona de 50, se va por encima de la zona de 70, fíjense, y el movimiento en puntos no es muy alto. A esto me refiero cuando estamos analizando el indicador siempre. Fíjense el recorrido que hace, en qué tiempo o en qué desarrollo el par llega al nivel de máximo o mínimo de la gráfica que estoy marcando. Porque es muy importante, entonces, en los recorridos que estamos manejando. ¿Mm? Siempre revisen en qué marco de tiempo ese par está ejerciendo ese desarrollo en ese estocástico. Entonces aquí ven que también hay un recorrido pequeño, muy pequeño, pero es una operación corta de 14 pips. Cuando estamos hablando de niveles de estocástico y cuando estamos haciendo operaciones en el estocástico, entonces nuestros stops siempre van a estar, si yo voy a favor de la tendencia, cuando el estocástico se regresa. Fíjense que en esta operación que hicimos, que solamente tuvimos 14 puntos, si nos vamos solamente a la dirección o a la vela en la cual el precio vuelve a tocar la zona de 70, entonces vamos a tener mayor número de puntos. Entonces ese es un mecanismo en que podemos entrar y salir del mercado. Esa sería nuestra salida, siempre que el estocástico se regrese al siguiente nivel en el que estamos manejando. En este caso, si vamos a entrar en la zona de 50 y el estocástico regresa hasta la zona de 20, entonces ahí tenemos las salidas muy específicas y muy claras para nuestro sistema. Recuerden que cuando estamos buscando estrategias para entrar al mercado, siempre tenemos que tratar de buscarlas de forma simple, pero de forma exacta. Entonces, conocer exactamente el nivel donde entramos, conocer exactamente el nivel donde salimos, para que así se conviertan en operaciones cerradas, en este caso. Entonces, aquí ya vimos dos operaciones cortas en un mercado lateral. Esto fue la semana pasada. Bueno, no, hay algunas de enero y algunas de febrero, sí. Muy bien. Aquí entonces les traje la siguiente gráfica, es para ver que también podemos operar con el nivel de 50, eso es un sistema igual, para time frames mayores. En este caso tenemos al euro dólar sobre un periodo de 4 horas. Ven entonces el nivel estocástico, ven cómo se comporta, cómo corta exactamente el estocástico la línea de 50, que en este caso estamos manejando. Y bueno, la siguiente operación, entonces lo que hacemos es salimos cuando toca la línea de 70. Como les decía, si nos vamos un poquito más allá, puede ser simplemente cuando el estocástico se regresa nuevamente a tocar el nivel que ya establecimos. Entonces, en este caso, la primera operación fueron 117 puntos. Aquí vemos otra pequeña, también desde el estocástico, cruzando la línea media. Luego nos vamos al nivel de 70. Ven que el estocástico se regresa y forma esa cima que les digo que siempre ocurre. Cuando esa cima ocurre igual, tengan en cuenta porque el mercado va a caer o va a bajar de forma pronunciada como efectivamente lo hace. Entonces aquí también ahí está una pequeña operación de 60 puntos y luego si queremos utilizar el sistema para manejar una operación en venta también es viable. Siempre revisen estos puntos, o sea, este momento en que el mercado realiza varios picos o varias cimas y igual ocurre en la parte de abajo cuando estamos en la zona de sobreventa, cuando el mercado realiza varios valles, que es muy importante sobre lo que realice en cuanto al precio. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, vamos a mirar. No entiendo muy bien a qué te refieres, Cherry, en realidad. ¿Podrías repetir la salida del sistema anterior? Ok, vamos a revisar un poquito y aquí vamos a ir aclarando el sistema de salida con el estocástico. Bien, aquí ven entonces, estos son movimientos, operaciones pequeñas, donde el mercado corta esa línea de 50. ¿Cuándo se regresa mi operación? Yo tengo que estar atenta a la inclinación que mantiene el estocástico. Cuando el mercado cruza el nivel que yo estoy esperando, en este caso el nivel de 70, entonces yo me cierro mi operación una vez este nivel ya ha sido cruzado.
Igual ocurre cuando estamos hablando del nivel de 30 o el nivel de 20 si queremos ajustarlo a ese periodo. Yo cierro mi operación una vez que el nivel ha entrado, o el precio, la línea del estocástico y por ende el precio han entrado a esa zona de máximos y mínimos. Ahí cierro mi operación y mi nivel de stop ocurre o se marca con respecto a los niveles que yo he utilizado previamente. En este caso, si yo voy de 50 a 70, entonces si el mercado se regresa hasta mi nivel de 20, entonces ahí tengo mi stop y tengo mi profit en el siguiente nivel. Muy bien. Este es otro sistema entonces, donde yo utilizo dos estocásticos. Uno de 14 periodos, que es el que ven en la parte inferior, y otro de 5 periodos con el que venimos trabajando. Los configuro de igual manera, tengo mis niveles en 80, 50 y 20, y la forma de entrar al mercado la tengo cuando los indicadores se alinean, tanto el de 533 como el de 1433 para entrar al mercado. Si yo tengo un estocástico, como les decía, de 14 periodos, entonces estamos hablando de 56 horas. En este caso, que tengo un euro-dólar analizando el gráfico de 4 horas, estaríamos hablando de 2.3 días. Y yo conozco que el mercado está llegando a sus máximos, a sus mínimos de más de 2 días, entonces puedo saber un poquito hacia dónde se va a dirigir el precio y puedo conocer la fortaleza que el sistema está manejando. Entonces aquí tenemos una primera entrada, ven que el estocástico está cruzando, los dos se cruzan en el mismo nivel. Fíjense que en el de 533 yo lo tengo cruzando sobre la línea media de 50 y en el de 1433 también lo tengo cruzando sobre la línea media de 50. Entonces deben revisar los niveles en los cuales está cruzando el indicador. Entonces en esta primera operación son 74 puntos en un movimiento al alza en una vela de 4 horas. Es una muy buena operación, un buen recorrido en puntos y no se presentó ningún riesgo en cuanto al sistema porque la pendiente del estocástico estaba muy bien marcada. En la siguiente operación entonces tenemos el movimiento desde la zona de precio del 39.66. Ahí entramos, vemos entonces que el estocástico también se cruza arriba y abajo en la zona de 50 y cae. Entonces cuando llega el estocástico a la zona de el nivel de 20 en la línea, el nivel de 20 que hemos marcado como nuestro límite de operación, entonces ya son 40 puntos. Yo podría dejarlo un poco más, si ven, pero entonces se empieza a ver diferencias en el desarrollo de los dos indicadores, de las dos configuraciones, en la que una me está mostrando una tendencia más a largo plazo en cuanto a lo que el precio está realizando y otra en un poquito menos espacio de tiempo. Cuando estamos hablando, este es otro sistema entonces de operaciones. En este sistema utilizamos el estocástico y utilizamos un MACD. El MACD de configuración 8.17.9 y el estocástico de 5.3.3. MACD nos ayuda a recoger la tendencia que está manejando el mercado y el estocástico a revisar entonces los movimientos más pequeños dentro de la misma tendencia. Decidir cuál es nuestro punto de entrada, entonces siempre tratando de ir a favor de la tendencia, ¿qué es mejor? Cuando a alguno el término ir a favor de la tendencia obviamente tiene una validez en cuanto a que si yo sé que el mercado está inclinado hacia ciertas posiciones durante el día, pues será más fácil que en un momento dado mi posición adquiera mayor fuerza, mayor recorrido, mayor número de pips y no se enfrente tanto a las posiciones en contra que puede tener. De eso se trata o a eso se refiere el término de operar a favor o en contra de tendencia. Si revisamos, nosotros podemos tener una tendencia alcista en gráfico mensual y podemos estar operando de forma en venta en un gráfico de día o en un gráfico de 1 hora o de 5 minutos. No significa que estemos en contra de una tendencia, entonces hay que siempre separar un poquito los conceptos que algunas veces se vuelven generales, pero que hay que volver a la práctica diaria en cuanto a lo que se refieren en sí mismos. Este es entonces el euro-dólar en un gráfico diario. Aquí ven entonces el MACD, como les decía, 8.17.9 y el estocástico 5.33. ¿Dónde coinciden? Yo tengo unas medias también, unos promedios móviles, y en este caso son promedios móviles de 5 y de 13 periodos. Si ven la gráfica, me coincide el corte
de las medias móviles, me coincide el estocástico y coincide mi MACD que está empezando a cruzar a la zona por debajo de cero. Entonces esa es una señal muy buena de entrada que nos permite obtener en este caso 300 puntos en un gráfico diario con operaciones muy tranquilas en un recorrido bastante marcado y sin ningún problema. Ven la inclinación y la pendiente del estocástico, el MACD siempre intentando cruzar por debajo de cero. Ese es un sistema bastante utilizado, muy sencillo y de muy buena eficiencia en el mercado cuando lo quieran utilizar. El siguiente gráfico entonces ya es el mismo sistema, pero utilizándolo en un time frame de menor tiempo, en este caso 5 minutos. ¿Cómo entramos al mercado? Lo mismo, las medias se cruzan, mi estocástico cruza la línea media de 50 y el mercado, en cuanto al MACD, ven que está por encima de la línea de cero y está marcándome que las compras empiezan a tener mayor sentido y mayor desarrollo. Aquí fueron 30 puntos nada más. ¿Cuándo se cierra? Cuando mi estocástico llega a la zona de 80. Ahí cierro y ven que luego de cerrar en esta parte, pues el mercado se vuelve muy lateral en esta zona. Entonces, el mismo indicador me empieza a marcar ese tipo de movimiento. Esa sería la salida de este sistema. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. A ver, nos pregunta Jorge Boa, nos pregunta que si el precio del estocástico según que se configura con low y high o con close. Por default, la plataforma siempre está en el close. Ya si es un sistema específico en que se quiere manejar o tener información, se puede configurar con el low, con el high. Me gusta personalmente el close, el precio de cierre. Como ven, son sistemas muy cortos, muy sencillos, muy fáciles de utilizar, como les decía. Son conceptos básicos de mercado. Traten siempre de que sus estrategias o los sistemas de trading que estén utilizando sean eso, conceptos básicos de mercado. Porque se desarrollan de forma más estable, perduran a través del tiempo y son más fáciles de comprender para nosotros mismos. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, cuando es mejor utilizar el sistema al close, con respecto a la pregunta que nos hacía Jorge Boar, para tener menos señales, digamos, falsas, o menos señales con respecto a los máximos y mínimos. Entonces siempre es mejor tener el precio de cierre. Bien, sí vi que nos confirma que la sesión va a ser grabada. ¿Qué opino del euro dólar, Jairo? Es una semana bastante interesante, no solamente para el euro dólar, sino para todos los pares que estamos manejando. Tengan en cuenta que la tercera economía del mundo está viviendo una situación bastante difícil en cuanto a su economía, en cuanto al impacto final. Los inversionistas están todavía bastante atentos a lo que pueda suceder. No se logra apaciguar la crisis de energía en las plantas en Japón. Y bueno, eso va a hacer que el mercado se mueva de forma un poco arbitraria. Mi consejo para esta semana simplemente operen con mucha cautela, hagan operaciones cortas. El mercado está bastante intranquilo, bastante disperso. No hay claridad todavía sobre el efecto que tendrá el terremoto y el tsunami directamente sobre la economía de Japón y sobre el resto de las economías. Entonces hay que estar un poquito con cautela. Hoy tenemos política monetaria también en un rato, entonces hay que estar muy pendientes de lo que suceda. Ese es mi consejo para esta semana. No operar de forma muy pausada, muy tranquila, porque el mercado todavía no ha asimilado y no hemos conocido el efecto real de lo sucedido en los mercados financieros. ¿Qué medias son las mejores para aplicar esta estrategia del estocástico? Arturo, las medias de corto plazo, cuando estamos hablando de la estrategia de MACD, de 5 y 13 periodos o de 5 y 20 periodos son bastante eficientes. Utilizamos 60 y 200 ya como niveles de soportes y resistencias. Y bueno, son medias que se pueden utilizar para el sistema. Voy a escribirles mi dirección de correo. El estocástico es un muy buen indicador. Personalmente lo utilizo bastante. Me gusta mucho la información que nos da.
Y bueno, utilícenlo. Van a tener la sesión grabada, entonces van a poder mirar todos los diferentes sistemas o las distintas configuraciones que tuvimos hoy. Ese es mi correo, monica_perez10@hotmail.com. Recuerden visitarnos en capitalesydivisas.com. Ahí va a encontrar la información de la empresa, la información de nuestras capacitaciones, el informe diario que realizamos siempre. Y bueno, utilicen el indicador, manéjenlo. Es un muy buen indicador, pueden configurarlo con diferentes indicadores también. Es un oscilador muy importante, entonces utilícenlo con indicador de tendencia, utilícenlo con unas bandas de Bollinger también, con el cruce de medias como lo estábamos viendo. Y bueno, manéjenlo. Y bueno, si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribirnos. Y ahí tienen nuestra página y tienen nuestro correo capitalesydivisas@gmail.com. Ahí nos pueden agregar a Twitter o a Facebook o ahí nos pueden encontrar siempre. Un gusto para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden escribirnos si quieren algún tema específico para nuestras siguientes sesiones. Y bueno, una muy buena semana de operaciones. Mucho cuidado, por favor, en el trading. Hay que estar atentos esta semana a lo que sucede en las bolsas. Y bueno, un abrazo para todos. Adiós.